estoy convencido que este año 2014 es un año muy especial. He estado orando al Señor, buscando su voluntad, y Dios me habló con mucha claridad en un versículo. Me dijo que 2014 es el año agradable al Señor. Y entonces me metió en el lío de saber qué es eso, porque no es lo que se me ocurre que sea, sino lo que realmente dice el versículo. Entonces, bueno, me di a la tarea de estudiarlo con profundidad y tengo muy claro qué es lo que Dios quiere hacer con Casa sobre la Roca en este 2014, y desde luego pues tú eres parte muy importante de todo ello. Pero voy a hablar de eso no hoy, sino voy a hablar de eso el próximo domingo o el siguiente. Estamos preparando algunos materiales y algunas cosas y estamos todavía en esa programación, pero si no es el próximo domingo, será el último domingo de enero, y vamos a hablar de cosas muy importantes que yo estoy seguro que van a traer gran bendición a nuestras vidas. Así que estemos listos, estemos preparados para eso. Les confirmamos el día del tema tan importante, pues que no faltemos, que hagamos el esfuerzo de estar acá para conocer todo eso. Ese día voy a hablar también de algunas cosas que muchos de ustedes no conocen, que estamos haciendo en Casa sobre la Roca y que estamos haciendo para servir a muchos otros, y es una gran bendición que eso esté sucediendo, y quiero también pues darlo a conocer a todos ustedes. Así que hoy vamos a hablar, como ofrecí, del tema de prosperidad. Terminamos hoy la serie de prosperidad. ¿Cuántos han recibido bendición al escuchar lo que dice la Biblia respecto a prosperidad? Qué bueno que lo has escuchado y qué bueno que Dios te ha bendecido. Así que pues vamos al tema. Ya hablamos en general de prosperidad, también ya hablamos de las finanzas de Dios, y hoy nos tocan estos dos temas, el tema del dinero y el tema de la herencia o del legado. El tema del dinero es un tema interesantísimo, no solamente porque hay mucho interés en general, a todos nos interesa el tema, pero la Biblia, del tema que más habla es precisamente el tema del dinero. Y quiero insistir en ello, no porque para Dios sea muy importante el dinero, sino que Él sabe que para nosotros el tema del dinero es de todos los días, es de todo el tiempo. Muchas de las cosas que hacemos y que decimos tienen que ver con el dinero. Y por eso Dios ha inspirado la Biblia, la palabra de Dios, para que podamos escuchar y aprender de sus principios, de sus valores, de sus conceptos, también en el tema de dinero, para que el concepto de prosperidad sea algo cotidiano. ¿Cuántos de ustedes buscan prosperar? Y esa es la realidad. Y la prosperidad muchas veces, insisto, tiene que ver con cómo manejo el dinero, cómo manejo mis finanzas, cuáles son mis conceptos, cuáles son mis prioridades en el tema. Y de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Y qué es dinero? Bueno, en el diccionario, en Wikipedia, dinero es, la palabra viene del latín denarius, que es el denario o la moneda romana, y fíjate lo que significa. Dinero es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes, mercancías, servicios y de cualquier tipo de obligación, deudas. Eso es, el dinero es un medio de intercambio. Eso es solamente el dinero. Sin embargo, el dinero tiene alrededor muchas emociones, muchos sentimientos y muchas decisiones que tienen que ver con nuestra vida y con ese anhelo que todos tenemos naturalmente, humanamente, que no es ninguna manera malo ni pecaminoso de prosperar, de desarrollarnos. Y quiero decir que el dinero es neutro, no es ni bueno ni es malo, es completamente neutro. El conflicto está en lo que el dinero es para cada uno de nosotros. El conflicto es cómo manejo esos conceptos y qué prioridades tiene en la vida de cada uno. Fíjate lo que dice la Biblia.
En 1 Timoteo 6 dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Cuántos de ustedes en cuanto nacieron abrieron los ojos, se encontraron rodeados de automóviles, de propiedades, de empresas, de comercios, de acciones? Llegamos sin nada. Y la mala noticia que te tengo, que todo eso que puedas acumular durante toda tu vida, nada de eso te vas a llevar. Y no es solo que lo dice la Biblia, sabemos que así es verdad absoluta, pero la vivimos en lo práctico también. Recibimos mucho. Yo no sé si tú has calculado, bueno, esto le va a gustar a los maridos. ¿Alguna vez has calculado lo que te has gastado en tu mujer? Es una fortuna enorme. Yo tengo 30 años de casado con Rosy. Yo no les voy a dar la cantidad, pero ya tengo una estimación de lo que me he gastado en ella. ¿De dónde saqué todo eso, caray? ¿No? Es impresionante, ¿no? Pero fíjate, no me voy a llevar nada. Nada es nada. Cuando te petateas, dile a la persona que está a tu lado, cuando te petateas, te petateas. Y ahí se acaba el asunto. No te llevas nada. Y luego fíjate lo que sigue diciendo. Vamos a ver varios versículos como en secuencia un poco, y vamos a ir como profundizando un poquito más en lo que nos comparte. Las personas que están allá de pie, aquí ya hay sillas, por favor, pueden ya tomar un lugar. Muchas gracias, qué bueno que está lleno el lugar. Fíjate, dice: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, y ahí cubrirnos habla desde luego del vestido, y también cubrirnos habla del techo, de la casa. Hay una insistencia en el tema. Para Dios, lo más importante en el tema de dinero es que tengas comida, que tengas techo, que tengas vestido. Nada más. Y no quiere decir que no necesitamos dinero para varias otras cosas. Claro que sí. Pero lo importante, bíblicamente, lo importante es, ¿qué? Comida, techo, vestido. Así de sencillo. Pero sigue diciendo, fíjate, pero los que quieren enriquecerse, ese pero es algo importante. Esto es lo que Dios quiere que tengamos, pero los que no tienen ese fundamento, los que ese principio no es esencial, lo que no es para ustedes lo más importante, solamente eso, entonces los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos. Wow, es que esto es impresionante. Le vamos a ir además subiendo de tono con estos versículos, porque en Apocalipsis vamos a terminar con unos versículos bien fuertes, Pero fíjate lo que dice la Escritura. Si yo me quiero enriquecer, pero aquí es importante aclarar, Dios no tiene problema en que seas rico. Dios tiene problema en que cómo manejas la riqueza, los propósitos y los intereses, las metas y los objetivos. Pero fíjate, si yo me quiero enriquecer y eso es lo más importante en mi vida, voy a caer en tentación y en lazo. Tentación y lazo como la codicia, la envidia, el orgullo, la soberbia, el egoísmo, y aún peor, tentación de cometer fraudes, abusos, de pagar malos salarios, de agredir con el dinero, de lograr cantidades de dinero aun cuando se cometan delitos. Esas son las tentaciones a las que las personas que quieren enriquecerse caen, porque lo único que es importante o lo que es más importante en sus vidas es enriquecerse. Tenemos que tener cuidado con eso. Y luego habla de deseos necios y dañosos. Yo estoy plenamente seguro que sé por qué Dios no me ha enviado unos 18 o 19 aviones, unos 45 barcos, unos 70 edificios en Manhattan. ¿Y sabes por qué? Porque yo estaría tan ocupado administrando eso que estaría distraído de las cosas de Dios. ¿Alguien podría pensar en algo similar?
No, pero es que tú porque tú estás mal, pero no, si Dios me mandara eso, uy, yo haría maravillas. ¿Quién sabe? La Biblia dice que caeríamos en tentación, en lazo, en deseos, ¿qué? Necios y dañosos. Y luego peor, la consecuencia de eso, ahí lo dice, que hunden a los hombres y las mujeres en la ruina y en la perdición. Entonces, el exceso puede dañar. Todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos. Pero es que además, si mi corazón está en eso y soy capaz de cualquier cosa con tal de lograr esos objetivos y esos propósitos, hasta de alejarme de Dios, de enfriar mi relación con Él, fíjate, de comprometer mis principios para lograr mis objetivos, ahí el asunto se hace verdaderamente grave. Y entonces me espera la ruina, me espera la perdición. Sigue diciendo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces ya me queda más claro la secuencia. Entonces, si yo amo al dinero y por eso decido enriquecerme y no me importa cómo, pero lo voy a lograr, entonces estoy poniendo en riesgo no solo mi relación con Dios, probablemente mi salvación también. Esto se hace mucho más grave. Y fíjate, por el cual codiciándolo algunos. Y entonces el tema de codicia queda perfectamente implicado. Si es por codicia que busco enriquecerme y por eso cedo mis principios y por eso caigo en tentación y en lazo, entonces estoy amando al dinero. Y luego, por esa codicia, puedo extraviarme de la fe. ¡Wow! Pero ¿cómo puede ser que eso me lleva? Claro, porque cuando vivo codicia, probablemente ni cuenta me doy que vivo codicia. Cuando vivo codicia, y eso es lo más importante, el amor al dinero, lograr todo ese enriquecimiento por sí mismo para una autosatisfacción, lo que viene es que voy a ser torturado con muchos dolores. No sé si logro ser claro en la secuencia, pero estos son versículos muy importantes. Hay algunos conceptos erróneos, entre muchos otros, pero se me ocurrieron algunos y aquí te los planteo. Hay personas que llegan a decir, ¿cómo no amar al dinero cuando me da tantos satisfactores? Y aquí la primera pregunta sería, ¿y es el dinero el que te da los satisfactores? ¿O es la bendición y la prosperidad de Dios a través del dinero que te da satisfactores? Porque es que si entonces el Dios es el dinero, porque el dinero es lo que me produce, entonces voy a buscar al dinero, que es Dios. Pero si busco al Dios que me da el dinero para sus propósitos, y aún ahí lo puedo yo disfrutar, estoy entendiendo una secuencia diferente. Estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere para mi vida y a qué tiendo yo por lograr éxito, dinero, crecimiento personal, empresas, negocios, comercios. Y es ahí en donde, si no tenemos claro los principios de Dios, podemos tomar decisiones muy equivocadas. Otro concepto que sucede es que el dinero me compensa sufrimientos. Seguramente ninguna mujer que está aquí hace esas cosas, pero sé que has oído que tus amigas, algunas lo hacen, cuando se pelean con el marido, le van y le dan una bola de tarjetazos impresionantes para desquitarse. ¿Alguna vez has sabido de alguna mujer, vecina o familiar, amiga, pariente? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ninguna? No puede ser. No, solo una. No, bueno. Me da el nivel social que no tengo. Esta es una gran mentira. El dinero no da el nivel social. Si yo quiero aumentar mi nivel social, ¿qué debo hacer? Cultura, educación, aprendizaje, manuales, formas, forma de vestir, forma de hablar, forma de muchas cosas. Eso puede aumentar mi nivel social. La capacidad de relacionarme con otras personas, eso aumenta mi nivel social. Pero el dinero no me da esas cosas. Oh, pero el dinero es el medio para conseguir la educación. Sí, sí. La educación cuesta y hay que pagarla. Necesito dinero para pagarla. ¿Cuál es el propósito? La educación, no el dinero.
¿Cuál es el propósito? ¿Aumentar mi nivel social o la educación per se o el dinero? ¿Cuál es el interés? ¿Ser mejor persona para qué? ¿Para presumir? ¿Para ser mejor que mi compadre? ¿Para agredir a otros? ¿Para burlarme de otros? ¿Para demostrar que yo sí puedo y que otros no pueden? ¿Son mis complejos? Si te escarbas tantito por ahí, de repente uno encuentra una serie de circunstancias que salen de un versículo. Y esto es algo impresionante porque ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¡Qué tremendo! Otro concepto equivocado es, me da seguridad. Les decía en las 2 reuniones anteriores, no sé cuántos de ustedes supieron, se acuerdan, claro, necesitas no ser muy joven para eso, el crack de la bolsa de valores aquí en México. ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de eso? Eso fue impresionante. De repente había una inflación brutal y entonces los bancos te pagaban intereses de más del 100% por año, no del 8 o 9%, sino del 100, 120, 140% de intereses. Claro que no era real porque la inflación era del 160 y entonces pues, aparentemente había muchos números, después le quitaron 3 ceros al peso. Pero en la bolsa sucedieron cosas espantosas. De repente la bolsa empieza a crecer de una manera impresionante y empiezan a ser millonarios a los que tenían acciones. Y de repente la gente, al ver que podías comprar acciones y ganarte un 20, un 30, un 40 o más por ciento en unas semanas, pues entonces vendían sus casas, sus coches, hipotecaban y conseguían dinero para meterle a la bolsa, porque generaba brutal porcentaje de dinero. Y de repente viene el crack, la bolsa quiebra. Y entonces todas esas fortunas se perdieron en unas horas. De repente empieza a bajar y quiebra la bolsa. Y hubo fortunas que se perdieron. Hubo gente que se suicidó al día siguiente. ¿Alguien supo de eso? ¿Sí? Varios. ¡Qué tremendo! Que entonces el dinero da seguridad. La seguridad la da aquel que nos da el dinero, que eso es muy diferente. Y si mi relación con Dios está firme, yo dependo y confío en Dios, dependo de Dios para el dinero, no del dinero por el dinero mismo. Y este es el asunto que quiero enfatizar. Ahora, me quita el miedo de ser pobre. Yo fui pobre, muchos hemos sido pobres, y como yo fui pobre, sí tengo miedo de volver a ser pobre. Pero una cosa es tener un temor y saberlo controlar y manejar, y otra es vivir en temor y actuar en temor y aún atreverme a hacer cualquier cosa con tal de que eso no suceda, porque otra vez mi corazón se mete en el dinero y no en Dios que me da el dinero. O se mete en las cosas que el dinero me puede proporcionar para yo tener seguridad y no tener miedo de ser pobre. Y entonces ese tipo de sentimientos y de emociones me llevan a tomar decisiones equivocadas constantemente. Por eso los principios y los valores de la palabra de Dios son inamovibles, son perfectos, son eternos, son lo que Dios quiere que sepamos, porque eso es lo que nos conviene para poder vivir de la mejor manera y poder tener paz y disfrutarlo. Dios es bueno, su misericordia es enorme. Dios quiere que vivamos en paz, en alegría, en gozo, todo el tiempo. Y cuando vienen los conflictos, porque eso no se evita, tengamos una mejor capacidad de resolverlo porque conocemos al Dios vivo y verdadero y porque podemos tomar decisiones basadas en lo que Dios dice que conviene hacer. Y ahí está el asunto en donde la Biblia no puede ser algo religioso, no es un asunto de domingo, no es un asunto de emociones o sentimientos, es un asunto de principios, es un asunto de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí toma una proporción completamente diferente. Esta caricatura a mí me dice muchas cosas, espero que también a ti. Apocalipsis 3, del 17 al 18 dice: porque dices, soy rico, ahí hay una clave, me he enriquecido. Es decir, lo he logrado por mí, por mis talentos, por mis habilidades, por mis capacidades. Yo lo he hecho, yo lo he logrado, me pertenece, es mío y yo lo
yo lo poseo y lo conservo. El yo es impresionante acá en este tema. Fíjate, lo que dice la Biblia de una persona que se ha enriquecido, que dice ser rico y que se ha enriquecido, es que es un miserable, un digno de lástima, un pobre, un ciego y un desnudo. Y obviamente está hablando aquí de dos áreas importantísimas. Una, la física, lo material, y otra, lo espiritual. Yo puedo tener mucho dinero, pero puedo ser un miserable y puedo ser un ciego y un pobre en la parte espiritual. Puedo ser rico en la parte espiritual y no tener dinero. La pregunta es, ¿y si tuviéramos necesidad de optar, de decidir por una o por la otra, cuál decidirías? Es como complicado. No, pero a ver. ¿Y a qué tengo derecho? ¿Y qué sí puedo tener? ¿Y qué dice? Bueno, pues ya te dije, vestido, techo y alimento. ¿Nada más? Bueno, eso es lo más importante. Eso es lo que dice la Biblia. ¿No sería suficiente? Yo no sé tú, pero a mí me deleitaría tener techo, vestido y alimento y no necesitar nada más. ¿Cómo? No, pero oye, es que hay miles de cosas. Las televisiones de plasma, eso tiene que ser bíblico, por favor. Hasta en el baño, ¿no? Pues sí. No dije que no hay cosas que anhelemos o deseemos, que no necesariamente son malas o pecaminosas. El asunto es prioridades, el asunto es importancia, el asunto en dónde está mi tesoro, mi corazón, el asunto es a qué me dedico. ¿A qué dedico mi tiempo, mi esfuerzo, mis habilidades, mis capacidades que Dios me dio y que a veces me olvido que Él me las dio para darle las gracias y utilizarlas para sus propósitos y lo empiezo a hacer para el mío? ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? ¿Sí? Ok. Y sigue diciendo, se pone peor, ¿eh? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Bueno, no que no. Sí, pero rico en lo espiritual, rico en los principios y valores, rico en lo que Dios quiere, rico en su propósito, rico en su voluntad, rico en agradar a Dios con mi vida. En eso puedo ser rico. Y en eso Dios quiere que tú y yo seamos muy ricos, muy prósperos. Fíjate, vestiduras blancas para que te vistas. Eso habla del cambio de corazón, del cambio de mentalidad, del cambio de vida. De vivir principios y valores cotidianamente, de que lo de Dios sea mucho más importante que lo mío. Y ahí es en donde empezamos a tener nuestros asegúnes. Fíjate, y no se manifieste la vergüenza de lo que crees, de lo que piensas, de lo que te gusta, de lo que anhelas, de donde pones tu tesoro, de donde está tu corazón. Eso es la desnudez. Colirio para limpiar tus ojos, para ungir tus ojos, para que puedas ver lo espiritual. Para que no sea únicamente lo físico y lo material, lo económico, sino que podamos mirar las cosas espirituales y valorarlas mucho más que todo lo demás. ¿Vamos bien? Creo que 3 dicen que sí. Bueno, y entonces, ¿para qué uso la lana? La pachocha, la marmaja. ¿Cómo más le dicen? El varo. La lana, la lanota, ¿no? Oye, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué debo usar el dinero? Primeramente, lo debo usar para darle a Dios. Ay, no, pero ¿cómo? No, pues yo quiero comprar mi televisión sota de plasma. Oye, que están padrísimas, ¿eh? Yo acabo de ver una televisión que parece casi tocas a la gente ahí, ¿no? Qué barbaridad, el desarrollo tecnológico, científico, es impresionante. Oye, ¿pero voy a vivir para eso? ¿O puedo tenerla y usarla sin que sea tan importante para mí? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a regalar su televisión de plasma? Oye, ¿y tus aretes? ¿Y tu anillo? ¿Y el reloj que tanto te gusta?
Y los zapatos que por fin ya conseguiste. Y el coche. Y la casa. Y el negocio. Como que va bajando el ánimo, ¿no? Si hubiera dicho primero, ¿quiénes están dispuestos a darle a Dios todo? ¡Ah! Y cuando empezamos a ver lo específico, bueno, no todo, no tanto, ¿no? Ah. Fíjate, traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos. Los que todavía no tienen hijos dicen, esto no habla de mí. De nuestros ganados, y no tienes ganado, no, pues ya no habla de ti. Como está escrito en la ley, los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, ¿son para quiénes? Para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Y luego todavía dice, también traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol. Pues entonces, si no tengo vacas, no tengo ovejas, no siembro y no recojo, pues todo no habla de mí, ¿no? Pues a todo dar. No, es que esta simbología habla de todo nivel de ingreso, todo tipo de utilidad, todo tipo de herencia, todo lo que recibamos. Y ahí dice que hay que traerlo a la casa de Dios para que haya alimento también en su casa. Del mosto y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestro suelo, y alguien dice, no dice sueldo, dice suelo, entonces no me toca. No, sí te toca, habla de lo mismo. Fíjate, y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Pues si no te gusta, pues eso dice. Si te cuesta trabajo, pues eso dice. Si tú crees que solamente la ley y el Antiguo Testamento y en Jesucristo eso ya fue cumplido, pues sí, cumplido con Él implica que todo lo que está escrito nos debe ser de bendición, nos debe ser de prosperidad, pero lo debemos obedecer. ¿Siguen aquí? Número 2. Sirve para comprar alimento, techo y vestido. Ese versículo ya lo vimos. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y yo pregunto, ¿de verdad estarías contento si tuvieras techo, vestido y comida? Ya lo pregunté y lo vuelvo a preguntar. ¿Sí? ¿Sí? Número 3. El dinero sirve, bíblicamente, para darle al pobre. Para darle al pobre. Les tengo una pésima noticia, horrible noticia. Hijo, no te va a gustar. Siempre vas a tener junto a ti o cerca a alguien más pobre que tú. Siempre. Entonces nunca puedes decir, no, pues yo soy tan pobre que no tengo que darle nada a nadie. No, siempre hay más pobres que tú, siempre. No importa en el nivel en el que estés. Y entonces, ¿debo dar al pobre? Pues si lo dice la Biblia, fíjate, el que da al pobre no pasará necesidad. Allá hay una promesa. No, pues yo doy, no, feliz de la vida. No habrá necesidad, pues doy al pobre. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. No es un asunto que estoy reflexionando si me conviene, me gusta, si será o no será. Ahí está escrito, punto, así de sencillo. Fíjate qué grueso. El que cierra sus ojos para dejar de ver al pobre, ok, tendrá que. Y desde luego Dios no maldice, nunca maldice, Dios no maldice a nadie. Está hablando de las consecuencias que nosotros tenemos por las decisiones equivocadas que tomamos. Es tan simple o tan complicado como eso. No quiere decir que todos los viejitos sean pobres, pero vamos a pensar que esta viejita es pobre y este muchacho le está dando al pobre. Me encanta esta caricatura. Número 4.
Es claro que el dinero sirve para la educación, pero aún ahí tenemos un conflicto. ¿Para qué quiero educarme? ¿Para qué quiero estudiar una carrera, una maestría o un doctorado? ¿Para qué? ¿Para satisfacerme? ¿Para presumir? ¿Para no tener temor de la pobreza? ¿Para ganar harta lana? ¿Para qué? Porque si mi corazón está en el asunto y no en qué quisiera hacer Dios con que yo me eduque y tenga más estudios, ¿será que Dios quiere darme más capacidad a mí y darte a ti más capacidad de desarrollo para servir más? ¿Para servir a otros? ¿Para darle al pobre? ¿Para dar a Dios? ¿Será que eso es algo que tiene que ver con las cosas de Dios y no con las propias? Reflexiona. También el dinero sirve para los servicios. Pues claro, necesitamos agua, luz, teléfono, gas, servicios públicos, y eso se compra con dinero, sin duda alguna. Necesitamos dinero para el transporte, mucho más en ciudades como la nuestra. Imagínate que tuvieras que caminar a tu oficina, pues la mayoría no llegaríamos nunca, ¿no? Que la ciudad es complicada y es muy grande. Necesitamos entretenimiento, sin duda alguna, y el dinero sirve para eso. Claro, el entretenimiento que nos es conveniente, que es bueno para nosotros, que nos ayuda, que nos da paz, que nos relaja, que nos descansa. Ahorro e inversiones. El dinero también es para ahorrarlo, pero ahorrarlo para enriquecerme o ahorrarlo para ser inteligente en el uso y tener la oportunidad de ayudar a otros. Cuando haces una empresa, un comercio, un negocio, ¿en qué piensas? ¿En cuánta lana te va a dejar? ¿Podríamos pensar en cuántos empleos puedes conseguir para otros? Porque entonces son conceptos como muy diferentes. No es, me va a dejar a mí, para mí, ¿no? Y es mi lana, y yo... Pues ahí ya empezamos a tener conflictos con lo que los versículos que hemos leído dicen. Dice, no, es que yo quiero crear fuentes de trabajo. Uy, excelente. Y yo quiero desarrollar algunas áreas para que haya menos pobreza. Uy, mejor. Y además quiero hacer fundaciones para que apoyen y ayuden contra la trata de personas, contra la violencia contra la mujer, contra las injusticias sociales. Uy, bueno, mejor de mejor. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus propósitos? Desde luego el dinero también sirve para comprar seguros. No les estoy vendiendo nada, no voy a regresar a vender seguros. Lo hice 34 años con mucha alegría, pero eso ya lo dejé hace 7, no pienso regresar. Pero sí creo en eso y creo que el dinero que Dios nos da también debe ser usado de una manera inteligente. Y cuando yo traslado mis riesgos a una compañía de seguro por el pago de una prima, estoy siendo un buen administrador del dinero que Dios me da. Fíjate lo que dice Lucas 12. Y les dijo, se va a poner peor, ¿aguantan? Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Ahí hay un concepto adicional. ¿Ya hablamos de cuál? ¿No el anterior? Y ahora, avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, fíjate, su vida no consiste en sus bienes. Eso dice la Biblia. No puedes tener tu vida en eso. No puedes tener tu mente en eso. No puedes tener tu corazón en eso. No puedes dedicarte a eso. Su vida no consiste en sus bienes. Y entonces dice la palabra, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Ya es rico y todavía produce mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Ya tenía tanto, que ya no sabía dónde guardarlo. Y entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. ¡Wow! Y allí almacenaré todo mi trigo, mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, no alma servino, sino alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. ¿No han oído eso de,
No, este cuate con lo que tiene vive él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos, ¿no? Está bien, es un poco parecido a esto. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, pues diviértete, gózalo. Compadre, pues si tú te lo ganaste. Otra vez esos conceptos de yo y lo mío, o esos conceptos de he logrado, he tenido y me he enriquecido. Ese egoísmo y esa soberbia que a muchos nos persigue. Y fíjate, ve esta foto o esta caricatura. Pues descansa, come, bebe, diviértete, pasea, gózala, te lo mereces. ¡Wow! ¡Qué grandes riesgos de tentaciones y lazos! Fíjate lo que sigue diciendo. Dios le dice a ese hombre, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y otra vez, grandes diferencias. Atesorar para mí o atesorar para Dios. Lograr por mí, por mi satisfacción, por mi realización, o lograr para Dios, para darle honra, gloria, alabanza, adoración a Dios con lo que hago. Oye, pero es que no son cosas diferentes, porque esto de la adoración es como para el domingo, ¿no? Esto de Dios es como para cuando leo la Biblia, esa media horita. Por cierto, ¿quiénes están haciendo su agenda? Wow, los demás que no la hacen, hazla por favor, te conviene. Imagínate leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Muchos la hemos leído muchos años y es una bendición. ¿Por qué? Porque no te queda otra más que estar siendo confrontado con los principios. No una vez a la semana, no cada 15 días, no de vez en cuando, diariamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia respecto a mí? ¿Qué dice la Biblia respecto a la relación de Dios conmigo? ¿Qué dice la Biblia respecto a los temas que más nos interesan a los seres humanos? El que más, el dinero. Por eso habla tanto de dinero. La prosperidad, el desarrollo, la paz. ¿Qué dice la Biblia? Lean su agenda, hagan su agenda. Créanme, leer la Biblia es una bendición enorme. Pero bueno, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora ¿para quién será lo que has provisto? No te vas a llevar nada. Y fíjate, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. No es rico en lo espiritual, no es rico en lo que a Dios le interesa, en lo que a Dios le agrada. Y son grandes, grandes diferenciales. Para hacer uso, buen uso del dinero que tengo, y puse ahí, y el que no tengo, porque el asunto de la soberbia, la envidia, la codicia, tiene que ver cuando tienes y cuando no tienes también. Es un asunto de sanidad, es un asunto de principios, es un asunto de cambio de mentalidad, es un asunto de creer en Dios y confiar en Dios y en su palabra. Y quiero insistir en ello. Confiar en Dios no significa no trabajar. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Así dice. Entonces, ¿tengo que trabajar? Claro. ¿Estamos diseñados para trabajar? Claro que sí. Hay que trabajar. ¿Pero para qué? Para ganar dinero. Perfecto. ¿Para qué? Para tener techo, comida, vestido. ¿Para qué más? Los conceptos que ya platicamos. Perfecto, esos son bíblicos, los sustenté con un versículo. No es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra. Perfecto. ¿Para qué más? Dar a Dios, dar a otros, claro, ya lo vimos. ¿Qué más? Para ninguna otra cosa más. No será suficientemente satisfactorio decir, cada vez gano más dinero porque cumplo lo que la Biblia pide que yo cumpla.
Cada vez prospero más porque los principios y valores bíblicos no es un asunto de teología, no es un asunto de religión, es un asunto de mi forma de vida. Creo en la palabra de Dios, creo en lo que Dios quiere para mí, creo en el diseño de Dios para mi vida y estoy prosperando cada momento más porque la Biblia me hace prosperar. ¿Qué no sería un mejor concepto para todos nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Si yo confío en Dios, fíjate lo que dice Mateo 6. Miren las aves del cielo. No siembran, no ciegan, sino cosechan. No recogen en graneros, ni los hacen más grandes. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Porque, insistiré, confiar en Dios es seguir trabajando, pero aplicar sus principios, vivir sus valores, hacer las cosas a su manera, confiar en que Dios va a responder siempre y cuando mis prioridades sean las que están escritas, mis propósitos sean los que están escritos, que estoy decidiendo lo correcto y entonces vendrá la prosperidad. Sócrates, en un mercado, miró tantas cosas que se vendían y Sócrates dijo, ¿cuántas cosas que no necesito? Y ese concepto me agrada mucho. Yo creo que la riqueza es necesitar menos, cada vez menos. Yo creo que la riqueza tiene que ver con valores espirituales, tiene que ver con la capacidad que tengo de desarrollar para que otros también desarrollen. Es que de repente queremos un México desarrollado, sin corrupción, un México de principios, un México que preste a otras naciones, un México en donde no haya delincuencia, donde no haya pobreza. No, bueno, o sea, ¿y qué estás haciendo para lograrlo? No, pero ¿por qué yo? Pues que el gobierno haga su parte y tú no puedes hacer la tuya. Es que el asunto acá es, si somos 100 personas y 2 trabajan y creen y confían en los principios de Dios, ¿qué nivel de prosperidad habrá? ¿Qué sucede si somos 100 personas pero 50 creen en esto y lo viven? O 80 o 90. ¿Qué pasaría si en esta nación hemos hecho para entonces un gran trabajo, todos y cada uno de nosotros, en compartir los principios y los valores de la palabra de Dios, en dar un testimonio de prosperidad por la obediencia a la palabra de Dios? Me pregunto si esa transformación de la nación, que tiene que ver, insisto, con el cambio en el corazón de uno a uno, de cada mexicano, pero que empieza con tu vida y con la mía. Me pregunto si eso sí es una transformación del 100. Yo estoy seguro y convencido de que sí, pero también estoy seguro y convencido que es una chamba de todos, no solamente es de unos cuantos, es de todos. De eso vamos a hablar en esa charla que ya les multicité hoy, que estoy preparando para el 2014, para Casa sobre la Roca para el 2014. ¿Sabes? Yo creo que Dios tiene mucho más que darnos que lo que le da a los pajarillos. Pero necesitamos creer y confiar. Leer para obedecer la palabra de Dios. Hay prosperidad para todos. No lo que es tu concepto o el mío de prosperidad, pero el concepto de Dios de prosperidad. Y ahí hay grandes milagros. ¿Cuántos pueden creer en eso? Wow. Y vamos al último tema, herencia o legado. Este tema, yo creo que para mí y para muchos es un tema muy importante, porque hablamos de herencia como esa necesidad del ser humano de trascender, de que cuando yo me muera se hable bien de mí. Me gustaría trascender, me gustaría que mis hijos y mis nietos me recuerden, me gustaría dejarles algo que permanezca. Y lo primero que viene a la mente cuando hablamos de herencia o legado, pues son dinero o propiedades, sin duda. Pero yo tengo
algo que compartir. Les he hablado, algunos de ustedes lo han oído, estoy haciendo un audiolibro. Y por cierto, va súper bien, estoy viendo milagros impresionantes, ya les platicaré. Eso va a ser algo tremendo y estoy verdaderamente agradecido con el Señor de esa gran oportunidad. Y quiero compartir del capítulo 9 de ese audiolibro, que se llama precisamente Herencia o Legado. Quiero compartir algunos conceptos, algunos principios, algunas cosas que Dios me ha permitido poder escribir y luego poder grabar. Lo he grabado como una muestra. Este es un capítulo que va a grabar una personalidad. Varios se han sumado, ya les diré después en su momento quiénes son. Gentes muy famosas y muy conocidas que están sumando a este proyecto. Y es algo precioso, es algo milagroso. Ya lo compartiré en su momento, insisto, pero quiero compartir esta muestra que grabé yo con mi propia voz, porque el concepto de la herencia o legado, yo creo que hay muchísimo más importancia en otras cosas que no tiene que ver con dinero. Vamos a ver este video. Hoy no puedo, quizá más adelante, mejor después. Legado, herencia. Lo común es que cuando pensamos en legado o herencia, pues venga a nuestra mente dinero o propiedades. He visto, y seguramente tú también, las peores atrocidades en familias bien avenidas por los pleitos que algunas herencias llegan a suscitar. Sin lugar a dudas, es ampliamente recomendable hacer un testamento y que sea el resultado de una profunda reflexión en donde prevalezca el amor y la justicia, que por cierto parecen valores tan difícil de conciliar hoy día. Tanto que sucede que aún habiendo un testamento, hay familias que luchan a muerte entre sus miembros por recibir una parte mayor de algunas herencias. Más allá de este tipo de sucesiones testamentarias, yo prefiero reflexionar en ¿qué puedo dejarles a mis hijos que trascienda lo económico y por lo mismo tenga un mayor valor y esto sea más permanente? Como dice el dicho, el dinero va y viene. Conozco casos en donde enormes fortunas se han perdido en una mala inversión, otras que se han visto mermadas por cuestiones inflacionarias, variaciones cambiarias o hasta por fraudes en las empresas y aún entre familiares. Lo que me ocupa e interesa y mucho es que me recuerden por algo más trascendente, como el ejemplo. El ejemplo que pueda prevalecer aún después de mi muerte, que les lleve a tomar decisiones basadas en principios y valores, porque hayan visto algún tipo de congruencia en mi diario caminar, o que al recordarme actuar con ellos, pues les traiga un grato recuerdo y que me puedan extrañar por la manera en que los traté, los cuidé o protegí en alguna situación. Hace algún tiempo escribí una reflexión basada en algo que leí. Nota que me ha permitido pensar seriamente en no cometer más errores, como el no dedicar el tiempo suficiente a cada uno y que ese tiempo sea además lo más posible y también de mucha calidad. Me entristece todas las veces en que no pude o pensé que no podía estar con mis hijos o mi esposa. Así que ahora trato de compensarles todo lo que quizá no supe darles. Y esta es una gran noticia, que puede serlo para cualquier persona y también para ti, apreciable escucha. Siempre hay tiempo para corregir, siempre podemos compensar, siempre podemos enderezar cualquier situación. Nunca es tarde. Cuando nos hacemos viejos, podemos notar que ahí en lo profundo sí hay algo de dulzura, algo de ternura, mucho de amor y más de generosidad. Pues yo creo que mientras más pronto decidamos cambiar, más rápido estaremos iniciando un legado, una herencia que bendiga y prospere. Los errores del pasado podrán ser perdonados y la razón clave en ello es que en algún momento decidimos cambiar el rumbo. Y si esto fuera necesario y llevar entonces nuestra relación con nuestro cónyuge y con nuestros hijos a puerto seguro. Herencia como esa no se acabará nunca y aún podría ser transmitida a muchas generaciones posteriores. Así es como lo escribí. Hoy no puedo, quizá más adelante, mejor después, trastocando el tiempo irremediable que se agota.
nunca se recupera. Queda el recuerdo, a veces solo olvido. El tiempo requiere prioridades. El tiempo de ternura, de reír y cantar. Siempre me ha preocupado cuando mis hijos y nietos me piden tiempo y les digo, hoy no puedo, quizá más adelante, mejor después. Que cuando mis amigos me buscan y me invitan a compartir tiempo y les digo, hoy no puedo, quizá más adelante, mejor después. Pero me preocupa mucho más que mi cónyuge me pida ternura, escucharla, convivir, reír o bromear, pasear y caminar, tiempo para amar, para el placer, para no hablar y solo de la mano estar y le digo, hoy no puedo, quizá más adelante, mejor después. Me da miedo que cuando la vejez me haga más sensible, que pase de decir un día más a decir un día menos, que la soledad provoque que los necesite, que un día me sobre tiempo y les llame, que los busque, que cuando les pida tiempo me digan, no, hoy no puedo, quizá más adelante, mejor después. Y hablar de dinero y enfatizar que el dinero es poco importante parece un poco incongruente, pero esos son los temas de la palabra. Esa es la claridad que Dios tiene para nosotros. Y cuando hablamos de herencia y cuando hablamos de esa necesidad de trascender, y lo podemos hacer con el ejemplo, cuando mis hijos me ven orando a Dios, yo me deleito. Cuando me ven leyendo la Biblia o haciendo mi agenda, yo me deleito. Cuando me escuchan que menciono versículos de la Biblia para ellos, o cuando en la intimidad tenemos algún conflicto y tomo decisiones basadas en la Biblia, ese es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. Es la mejor herencia. Eso puede trascender en su corazón toda su vida y aún a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El concepto de prosperidad es muy diferente a lo que el mundo propone, o también muy diferente a lo que la mayoría de nosotros creemos que es o debiera ser el asunto del manejo del dinero, las finanzas, la economía. Y sabes, Dios tiene un propósito enorme para tu vida. Dios sí te quiere bendecir, Dios sí te quiere prosperar, pero Dios es muy claro: si no es a través de lo perfecto y de lo que nos conviene, no lo vamos a lograr. Y para vivir lo perfecto y lo que nos conviene es leer lo que está escrito y obedecerlo. De ahí hay prosperidad. Concluyo esta serie de prosperidad diciendo: obedece la Escritura y vas a prosperar en todo lo que emprendas. Esto está en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él. Dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Y ahí habla de obediencia. Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.